Queridos hermanos, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Quisiera pedirles que se dirigieran, hermanos, tenemos una pregunta que tal vez nos va a tomar todo el estudio de hoy acerca de las vestiduras sacerdotales. Encontramos eso en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Antes de entrar en materia aquí propiamente, es importante que nos demos cuenta que las vestiduras tienen profundo significado en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de cómo se aplica a nuestros días hoy. Por ejemplo, cuando habla de las eras de la iglesia, en el libro del Apocalipsis, encontramos que se menciona con frecuencia las vestiduras, hermanos queridos, porque aquí son las vestiduras sacerdotales lo que vamos a estudiar, el sacerdocio físico que fue el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, pero nosotros somos un sacerdocio espiritual, un real sacerdocio. Mirámoslo como el apóstol Pedro lo dice claramente en su primera epístola, mis queridos hermanos, dice, a ver si encuentro eso, aquí está. En el capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro se refiere a nosotros, el pueblo de Dios, en los siguientes términos. Dice así, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. O sea que somos un sacerdocio real, reyes y sacerdotes. Lo que vamos a estudiar ahora es la figura del sacerdocio de Aarón, que es una figura física de lo que va a ser el sacerdocio espiritual de Melquisedec, cuyo sumo sacerdote será Jesucristo. Aquí Dios hizo que hubiera un sacerdocio físico para enseñarnos lecciones profundas espirituales que tienen que ver con el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio espiritual, que reúne tanto la realeza como el sacerdocio, como lo hemos explicado muchas veces. El sacerdocio de Aarón únicamente se limitaba a las funciones sacerdotales en el templo y también funciones de juicio para decidir asuntos en el pueblo. Y el rey, Aarón, era de la tribu de Leví y los reyes eran de otra tribu, de la tribu de Judá, de la cual era el rey David, y los descendientes del rey David eran los que eran reyes. Ahora, en el nuevo pacto, cuando el retorno de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, pero aquí podemos atender muchas lecciones espirituales que se aplican a nosotros. Hermanos, por ejemplo, vamos a ver en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, veamos unas pocas escrituras que tienen que ver con las vestiduras que Dios menciona. Por ejemplo, veamos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Capítulo 3, hablando a la iglesia de Sardis, de la cual algunos de ustedes, hermanos, han venido, que es la era anterior a la era de Filadelfia y a la era última, que es la era de la Odisea, que hoy convive con la era de Filadelfia. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que la era de Filadelfia tiene una promesa de escapar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y entonces de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él regrese. Y la iglesia de la Odisea también sabemos que es del tiempo del fin, porque tiene aquí, aunque no vamos a entrar en materia hoy sobre ese tema, pero tiene aquí un anuncio de que va a haber una prueba durísima, una prueba de fuego, que es la gran tribulación. O sea que ahora hay dos eras que conviven. La una es la Odisea, que va a pasar por la gran tribulación, y la era de Filadelfia. Los que reúnan las consecuencias van a ser preservados de la gran tribulación en el lugar de refugio, mis queridos hermanos. Pero veamos que aquí habla, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, que también existe hoy en día. Hay países como México donde son sumamente numerosos y Jesucristo les habla aquí, dice que son pocos,
los que todavía están guardando la integridad de lo que se requiere para ser la iglesia de Dios. Veamos el capítulo 3, por ejemplo, del libro del Apocalipsis, comenzando en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de quien vives y estás muerto. O sea que es una declaración bastante fuerte de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 dice, fíjense lo que dice aquí: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir eso? Manchar las vestiduras es cometer pecado, mis queridos hermanos. Vamos a verlo explicado por la misma Biblia en un momento. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, que significa justicia, o sea, buenas obras y obediencia a la ley de Dios. Entonces aquí vemos las dos clases de vestiduras, las vestiduras manchadas y las vestiduras blancas. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y entre ellos hay muchos que no son verdaderamente estrictos, o yo no diría estrictos, sino que cumplan el sábado como Dios ordena que se cumpla, y algunas otras cosas, hermanos queridos, de lo cual no quiero hacer mención. Ahora no es nuestro tema, pero es muy importante aquí entender esto cuando habla de las vestiduras. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el que venciere, o sea, como seres espirituales, seremos vestidos de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la iglesia de la Odisea, veamos lo que dice con respecto a la iglesia contemporánea también. Francamente, ahora están conviviendo 3 eras: la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y dice aquí, por ejemplo, Dios le dice en el capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y esto implica una prueba, hermanos, muy fuerte, que es lo que nos purifica. Veamos cómo el apóstol Pedro lo explica en su primera epístola, mis queridos hermanos. Capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro. Vamos a ver, dice aquí, a ver si encuentro esa escritura del apóstol Pedro. Listo, pero andan en el incorruptible, que sois guardados por el poder. Dice, en lo cual os alegráis, capítulo 1, versículo 6 de la primera epístola del apóstol Pedro, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos está hablando aquí a todos nosotros, hermanos queridos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, aquí está hablando de una prueba de fuego que purifica, mis queridos hermanos. Y volvamos al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Dice en el versículo 18, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, haber pasado por una prueba durísima, hermano, la gran tribulación.
para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Ahí están. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, lo cual es el lenguaje simbólico para decir pecado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, esta iglesia, como todas las demás eras, tiene toda la oportunidad de entrar en el reino de Dios, mis queridos amigos, pasando por las pruebas que tenemos que pasar y que tendrán que pasar tendremos que pasar los que no seamos considerados dignos de escapar de la gran tribulación. En el capítulo 3, versículo 21 del Apocalipsis dice, hablándole a la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que ellos también tienen promesa de vida eterna, pero ellos y nosotros todavía tenemos que pasar. Yo estoy pasando por una prueba muy dura, estoy muy impedido, hermanos, para caminar, para sentarme, levantarme, yo no puedo viajar largo tiempo porque no resisto mucho tiempo sentado y no puedo caminar largas distancias y menos arrastrar una maleta pesada. Estoy impedido para viajar, hermanos queridos. Dios lo ha permitido así y tengo que someterme a su voluntad. Es mejor que nos ponga a prueba ahora y no después, hermanos. Tanto es así que en el Salmo 94 dice algo parecido. Ahora que menciono eso, de paso se los digo. En el Salmo 94 dice lo siguiente, hermanos, y hay muchas escrituras que nos dan consuelo cuando pasamos por las pruebas y los dolores físicos que nos llegan. En el capítulo 94 del libro de los Salmos, versículo 12, Salmos 94, versículo 12 dice, bienaventurado, o sea, feliz el hombre a quien tú, que es una forma disminuida de la palabra Yahvé, a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. O sea que tenemos que pasar por pruebas ahora y es mejor pasarlas antes de que llegue la gran tribulación y que si aprendemos las lecciones que tenemos que aprender, a veces no sabemos cuáles son, o Dios nos quiere simplemente perfeccionar el carácter y aumentar nuestra fe. Eso ocurre muchas veces. Muchos santos no sabían exactamente por qué las pruebas que tenían que pasar. El rey David, por ejemplo, se quejaba ante su gran amigo Jonatán, pero dice, ¿yo qué he hecho para que me anden persiguiendo a matarme? Si he hecho algo malo, mátame de una vez. Y él pasó muchos años, varios años, perseguido, buscando refugio en las cuevas, en los desiertos, en los montes, huyendo de la persecución del rey Saúl. Y después entendió que Dios lo estaba preparando. Es como José. José también fue metido a la cárcel por obedecerle a Dios. Allá fue a dar, por respetar las leyes de Dios, acusado falsamente, fue a dar a la cárcel. Pero Dios tenía que perfeccionarle su carácter. Y todos tenemos que pasar por esas pruebas para que Dios nos perfeccione, mis queridos hermanos. Aunque a veces también vienen consecuencias por los pecados, como ocurrió con el rey David, no antes de que fuera rey. Dios no lo estaba dándole consecuencias por pecados que hubiera cometido, sino que Dios le estaba perfeccionando el carácter y le estaba enseñando a depender de Dios. Aunque claro, ese no es el tema de hoy, pero ya se me atravesó y les quería mencionar eso. Pero después de que cometió adulterio, tuvo que sufrir consecuencias de ese pecado, aunque Dios se lo perdonó, pero Dios deja las consecuencias para que no sigamos pecando y no nos perdamos para siempre, mis queridos hermanos. Creo que vamos a hablar de esto este sábado, si Dios me lo permite, mis queridos hermanos, porque todos pasamos por pruebas y es bueno recordar esos temas, aunque ya los hemos mencionado en el pasado, pero es bueno recordarlos, mis queridos hermanos. Ahora, hablando de las vestiduras otra vez, Dios le dice a la iglesia, como les dije, de la Odisea, porque estamos en un mundo. Jesucristo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor? ¿Qué dijo el apóstol Juan? Primera Juan, capítulo 5, dice, este es el amor. Aquí está. Primera Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y cuando Dios dice que el amor se ha enfriado, quiere decir que su misma iglesia está pecando. Está
tibia, ni fría ni caliente, hermanos queridos. Entonces, por eso nos habla así en estos temas y que podemos tener las vestiduras manchadas. Como dice capítulo 3, versículo 18, ya lo vimos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Malaquías, que ya lo estudiamos, hermanos queridos, les pido que se refieran allá por un momento al capítulo 3, creo que es el capítulo 3 o 4 de Malaquías, ya lo estudiamos, pero aquí también se nombran las vestiduras y el significado que tienen, hermanos queridos. Capítulo 3 del libro de Malaquías dice lo siguiente acerca de los sacerdotes que habían abandonado la ley y habían cometido pecado. En el capítulo 2, versículo 14 del libro de Malaquías, Dios habla, por ejemplo, de un pecado grave que se comete, hermanos míos, y tenemos que tener mucho cuidado. Capítulo 2, versículo 14. Más diréis, ¿por qué? En el versículo 13 dice, y esta otra vez, 2:13 de Malaquías, esta otra vez haréis cubrir el altar del Eterno de lágrimas de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Está hablando de los sacerdotes, hermanos. Y a lo mejor acabamos de leer algo de la Odisea y todos podemos tener ese espíritu de enfriamiento, como dijo Jesucristo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tanto contacto con el pecado que tenemos en los medios, en el medio en que vivimos, por los medios de comunicación, hermanos. Y en el versículo 14 dice, más diréis, ¿por qué? Y dice, porque el Eterno ha atestiguado contra ti, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15, no hizo él uno. Y acuérdense, yo les mencioné, si recuerdan, este versículo es muy importante, hermanos queridos, capítulo 2, versículo 15, yo les mencioné cuando hicimos este estudio que esto está mal traducido en esta Biblia. No dice, no hizo él uno. Lo que debe traducirse es 2:15 de Malaquías, no los hizo él uno. ¿Se acuerda que él dijo cuando le presentó a Eva, a Adán, y Adán dijo, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y Dios les dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y así es como el ser humano se reproduce cuando es una sola carne con su esposa, tienen sus hijos. Y dice aquí, no los hizo él uno. Recuerden, si no han corregido eso, es muy importante porque, o si no, uno se queda sin saber qué quiere decir esa escritura. 2:15 de Malaquías, no hizo él uno. Lo que significa es, no los hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios tenía programado reproducirse por medio del ser humano, primero siendo un ser únicamente físico, pero con una mente que una mente que es hecha a semejanza de Dios, el espíritu en el hombre, y Dios fecunda esa mente con su Santo Espíritu y así se reproduce por medio de nosotros, porque buscaba una descendencia para Dios. O sea que, y luego dice en el versículo 16 de Malaquías 2, versículo 16, porque el eterno Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Eterno de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea que es una forma de manchar las vestiduras de la cual hay arrepentimiento y Dios perdona, mis queridos hermanos. Dios perdona cuando hay verdadero arrepentimiento. Veamos también otro significado de las vestiduras muy importante aquí, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos. Hablando de las bodas del Cordero, dice, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, hablando de las bodas del Cordero, dice, Apocalipsis 19, versículo 7. Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Mire lo que dice ahí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y también hacen buenas obras. Y esa obediencia, entonces, y esas buenas obras se convierte en vestiduras blancas, hermanos, que en el ámbito espiritual van a ser resplandecientes, como cuando Jesucristo se transfiguró. Nosotros vamos a heredar, dice Padre, hermano, esto es muy grandioso, esto, como le digo, todos estos temas son profundos y está todo relacionado en la Biblia. En el capítulo 17 del libro de Juan, hermanos, perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice Jesucristo en el versículo 22, oigan esto, hermanos queridos, en el capítulo 17, versículo 22 le dice Jesucristo al Padre en esta oración sublime, antes de ir para que fuese entregado y luego crucificado. Capítulo 17, versículo 22 del Evangelio de Juan dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pero dice, la gloria que me diste yo les he dado. Y esas vestiduras blancas representan esa gloria. ¿Por qué? Porque lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, hermanos. Capítulo 9 del Evangelio de Marcos dice, veámoslo aquí, capítulo 9 del Evangelio de Marcos, versículo 1, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y hay gente que pregunta, ¿y cómo así? Que no gustaron la muerte antes de haber visto el reino de Dios. ¿Cómo así? Pues la respuesta está inmediatamente después. Inmediatamente después dice el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, dos hermanos, hijos de Zebedeo, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y recuerden que esa gloria que él mostró aquí, también él dijo, yo les he dado esa gloria. O sea que en potencia ya tenemos esta gloria que se va a hacer manifiesta cuando suene la séptima trompeta, hermanos, si hemos perseverado hasta el fin. Y en el versículo 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esa es la expresión de Marcos, que tiene expresiones muy hermosas propias de él en su evangelio. O sea que dice que las vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Son vestiduras ya del orden espiritual, mis queridos hermanos. Entonces, con eso en mente, vamos entonces a estudiar aquí, hermanos queridos, las vestiduras sacerdotales y aprender algunas lecciones que Dios tiene para nosotros en este tema tan hermoso. Es un tema sublime. Vamos a ver el capítulo 28 del libro del Éxodo. Capítulo 28 del libro del Éxodo, versículo 1, dice así, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ya lo vimos, en la transfiguración de Cristo vemos que es el cumplimiento de esa honra y esa hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y nosotros hemos sido consagrados, hermanos,
como sacerdotes de Dios, ahora, porque ya somos un real sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Y ese es un privilegio tan hermoso, hermano, y tan grande que a veces lo descuidamos y no entendemos que las oraciones nuestras son un incienso que sube delante de Dios y únicamente los sacerdotes pueden quemar ese incienso. El apóstol Pedro también lo dice, que dice en el capítulo 2 de la primera epístola, capítulo 2 de la primera epístola, dice, en el capítulo 2, versículo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro dice de nosotros, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya hemos estudiado que la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, que se hacía físicamente, nosotros la debemos de hacer espiritualmente por medio de Jesucristo. No voy a detenerme a explicar todos los detalles, ustedes ya los deben de saber. Vamos a volver al capítulo 28 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos. Capítulo 28 del libro del Éxodo. El versículo 3, 28 del Éxodo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Ya vimos que eso también se aplica a nosotros ahora espiritualmente, hermanos. Las vestiduras que harán son estas. El pectoral. Pectoral era una pieza hermosa con piedras preciosas, la vamos a ver en un momento, pero menciona aquí 6, son 7 partes, vamos a estudiar eso, Dios mediante, si nos da el tiempo. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, es lo que está detrás del pectoral, el manto, la túnica bordada. Entonces tenemos el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y aquí faltan todavía otros que vamos a mencionar un poco más tarde. Otro aspecto, que son 7, y aquí se nombran 6. Entonces veamos el pectoral. Sigamos leyendo y vamos a ver cómo Dios los va describiendo, hermanos. Dice así: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, como nosotros hoy lo somos espiritualmente. Espiritualmente debemos de tener vestiduras blancas, hermanos. Y dice aquí, tomarán, versículo 5, oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro. Azul, el éfod lo harán de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá las hombreras que se juntarán en sus 2 extremos, y así se juntará. Ahora, ¿qué es el éfod? El éfod era una pieza que cubría la parte del pecho y los pulmones, las partes vitales, francamente, del cuerpo humano. Cuando el apóstol Pablo describe la armadura que debemos llevar, hay ciertos paralelos con las vestiduras sacerdotales. Y el éfod significa el que ata, o sea, atar. ¿Por qué? Lo vamos a ver, que el pectoral, donde se tomaban las decisiones, tenía que estar atado al éfod. Ahora, el éfod, Pablo lo describe como la justicia. La justicia son los mandamientos, es la santidad, sin la cual uno no se puede presentar delante de Dios. Por ejemplo, la madre de Samuel, cuando lo consagró a Dios, que todavía era niño, y cuando lo llevó, ella le hizo un éfod, o sea, esa pieza de lino torcido que se ponía acá como una especie de chaleco grueso,
y ese era un símbolo de santidad que cubre el corazón, por ejemplo, donde deben estar escritas las leyes. Por ejemplo, cuando David danzaba con todas sus fuerzas delante del arca del Eterno, cuando la transportaba a Jerusalén, tenía un éfod de lino, porque estaba delante del arca de Dios. Y los sacerdotes tienen que tener ese éfod, que es símbolo de ¿cuál? De justicia, es símbolo de integridad moral, es símbolo de alguien que guarda los mandamientos escritos acá adentro en el corazón. Entonces el éfod, eso es lo que significa, y por eso los que estaban delante de Dios tenían que llevar un éfod, mis queridos hermanos, que eran los sacerdotes. Entonces era de lino torcido, tenía oro, púrpura, carmesí, lino torcido. Harán el éfod de oro, versículo 6, de azul, púrpura y carmesí. O sea, tenía colores lindísimos, de realeza, de dignidad, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se juntarán en sus 2 extremos, así se juntará. O sea que acá arriba se juntaba la parte de atrás del éfod y la parte de adelante, como 2 hombreras. Y luego seguimos leyendo aquí. Entonces eso significa justicia. Y en el capítulo 6 de Efesios vemos que esa parte que cubre el pecho en la armadura significa, el apóstol Pablo le da la interpretación de justicia, que quiere decir obediencia a los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. En el capítulo 6 de Efesios dice, por tanto, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahora vamos a ver que el sacerdote tiene un ceñidor, un cinturón, que significa la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. O sea, esa coraza de justicia corresponde a lo que es el éfod. Pero ahora, para no distraernos más, vamos a seguir adelante. Y luego dice, y su cinto, obra primorosa. Vean, muy interesante aquí lo que dice el versículo 8. Y su cinto, obra primorosa, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea que el éfod cubría esta parte, tenía 2 hombreras y tenía un cinto que era una prolongación del éfod con el cual se ataba para que quedara ceñido en el cuerpo del sacerdote. Y tenía como un cinturón que era una prolongación del mismo éfod. Y vamos a ver que además de ese cinturón hay otro cinturón. Y Jesucristo, se los voy a poner aquí para que vean que hay 2. Y como el éfod significa justicia, entonces el otro cinturón, ¿qué significa? Pablo lo usa como símbolo de la verdad. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 11 del libro de Isaías, vemos que Jesucristo tiene 2 cintos, y son el cinto del éfod, que es una continuación y es de la misma pieza para ajustarlo bien, para ceñir el cuerpo del sacerdote, y luego hay otro cinturón, y vemos que aquí están descritos. Capítulo 11 del libro de Isaías, mis queridos hermanos. Dice, capítulo 11 de Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí, o sea, un descendiente de Isaí, que era el padre del rey David, Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender diligente en el temor del Eterno. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que digan sus oídos. Oiga lo que dice el versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esa justicia era el éfod, que tenía una prolongación que era el cinto que lo ceñía al cuerpo del sacerdote. Y luego dice, arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O sea que la justicia es el cinto del éfod, que era parte del mismo éfod, como ya les expliqué. Y fíjense qué significa justicia.
que es guardar, representa la ley de Dios. Será la justicia cinto de sus lomos, porque se ataba atrás el éfod para que quedara ceñido en el cuerpo del sacerdote. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad, Pablo lo pone como la verdad, que están muy relacionadas. O sea que ahí están los dos cintos, el cinto del éfod y el cinto que se ponía encima de la túnica para ceñirse, mis queridos hermanos. Maravilloso como esto se explica aquí. Y dice, sigamos aquí leyendo en el capítulo 28 del libro del Éxodo. Dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. No sé si ustedes han visto piedra de ónice, es una piedra rosada con vetas blancas, sumamente hermosa. Y es interesante que Dios ordena de que esos nombres de los hijos de Israel, y nosotros somos parte, somos el Israel de Dios, hermanos, espiritualmente. Eso lo hemos estudiado varias veces y es bueno repasarlo aquí en el capítulo 9 de Romanos. Dice, porque dice en el capítulo 9, versículo 6, cosas que hemos estudiado también, les quiero recordar, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuál es la promesa? Jesucristo les dijo a los apóstoles, no os vayáis de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa, el Espíritu Santo. O sea que los que son hijos de la promesa son los que son engendrados por el Espíritu de Dios y nacen de nuevo cuando suena la séptima trompeta. Pero ya somos hijos de Dios, aunque no hayamos nacido de nuevo todavía. Sino los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Entonces, miren ustedes esa promesa tan enorme que aquí se aplica, que nosotros vamos a ser asignados a alguna de las tribus, porque Pablo explica que Dios arranca ramas silvestres del olivo silvestre y las injerta en el olivo de Israel. O sea que Dios nos pone en el cuerpo, Dios pone los miembros en el cuerpo como a él le parece, y seguramente también se aplica que Dios pone a los miembros del Israel espiritual en la tribu que a Dios le parezca, que es la característica que nos pertenece a nosotros o con la cual Él nos ha llamado. Entonces dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Usted sabe, el orden de nacimiento primogénito fue Rubén, Simeón, Leví, Judá. Fueron los primeros 4 hijos que fueron hijos de Lea, la esposa de Jacob. Después Raquel le dio como esposa a Jacob a Bilha, que tuvo a Dan y a Neftalí. Ahí están los primeros 6. Y luego Lea le dio a Silpa también como esposa a Jacob, y nacieron nacieron Gad y Aser. Y luego siguieron ya hijos de Lea, otra vez, hijos de Lea. Lea tuvo 6 hijos, hombres, y una hija mujer. Es lo que está en la Biblia. Puede que haya tenido más, pero lo que está aquí como hijas puede que haya tenido más, pero como hijos, esto es lo que están registrados. Entonces tuvo los 2 de Silpa, la criada, que le dio como esposa a Jacob, y luego siguió Isaacar, luego siguió Zabulón, y así se completan 6, que los primeros, Rubén, Simeón, Leví y Judá, son los primeros que eran hijos de Lea, y estos 2, Isaacar y Zabulón, también son hijos de Lea, pero están en orden de nacimiento en la otra hombrera, aquí en la otra hombrera, y luego siguen los hijos de Raquel, que son José y Benjamín. Ahí está el orden de nacimiento, mis queridos hermanos, y Dios quería que los pusiera en orden de nacimiento. Y luego dice, será de obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les
les harás alrededor engastes de oro. O sea, que eran piedras de ónice, que son muy hermosas, y cada nombre tenía que estar grabado en la piedra. O sea, que es algo que va a permanecer. Ustedes saben que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén son perlas, y cada una de esas puertas corresponde a una de las tribus de Israel, a uno de los nombres de los hijos de Israel. O sea, que esto tiene un significado eterno. Entonces dice, harás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod. O sea que el éfod se juntaba acá, o sea que ya vimos que el éfod es toda esa pieza de lino torcido, también con oro, carmesí y azul, bellísima, y que tiene un cinto que es el Señor de la Justicia. Pero aquí tenía que ponerle las hombreras, que eran las piedras de ónice, que Aarón tenía que llevar sobre los hombros cuando entraba a la presencia de Dios. Entonces dice, versículo 11, de hora de grabador en piedra como grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus hombros por memorial. Aarón aquí es símbolo de Jesucristo, que aquí es el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa eso que los lleva sobre los hombros, hermano? Jesucristo nos lleva sobre los hombros. Él es nuestro redentor, es el buen pastor, hermanos, que llevó los pecados nuestros en la cruz, pero también nos lleva sobre los hombros como un pastor lleva una oveja. Y sabemos, hermanos, que los papás, por ejemplo, cuando mi hijo estaba chico, cuando tenía una distancia larga que recorrer, yo no lo llevaba cargado en las manos porque me pesaba mucho. Al cabo de cierto tiempo ya estaba cansado, sino que lo llevaba en los hombros. Y es hermoso ver esto, hermanos. Yo lo veo más de una forma poética, tal vez no sea la forma más estricta de interpretarlo, pero es como que Jesucristo nos lleva sobre sus hombros, hermanos. A pesar, cuando estemos en las pruebas, a veces nos olvida, pero es bueno recordar esto. Y cuando él entraba en la presencia de Dios, el sumo sacerdote Aarón llevaba esos nombres ahí, como quien dice, una figura de lo que Jesucristo haría. Y es muy hermoso, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 31, dice, Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que el Eterno tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Cómo llevaría un hombre a su hijo por un camino tan largo? En los hombros. Ahí está entonces el significado de esas piedras con grabadura de sello y engastadas con oro, con los nombres de los hijos de Israel, que representa también a nosotros, hermanos, los que somos contados como descendientes por ser hijos engendrados de Dios el Padre, del cual Abraham solamente era una figura. Pero Dios el Padre está engendrando hijos espirituales, hermanos, y Jesucristo nos lleva sobre sus hombros. Esto es muy hermoso y muy significativo. Versículo 12. Y pondrá las 2 piedras sobre los hombros del éfod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus 2 hombros por memorial. Cuando pedimos cosas al Padre Celestial, Jesucristo las presenta porque Él es nuestro mediador y Él nos lleva, todavía nos carga como un pastor a su oveja. Harás, pues, los engastes de oro y los 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. O sea que ahí en esas piedras había como unos anillos, y él tenía que hacer unos cordones de oro trenzado, y vamos a ver para qué. Esto es un poquito complicado de entender, pero no es tan complicado. Les voy a explicar exactamente qué significa. Harás asimismo el pectoral del juicio. El pectoral del juicio era como de un palmo de ancho, aquí mismo lo dice. Harás el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. O sea, el pectoral se ponía encima del éfod.
pero tenía que estar amarrado. Recuerde que éfod significa atar. Y vamos a ver que estos cordones significa que el pectoral del juicio tenía que estar amarrado con trenzas de oro y azul, debe ser algo muy hermoso, aquí a las piedras de ónix, sí, eran piedras, tomar las dos piedras de ónice. Entonces tenía que estar amarrado ese pectoral al éfod. Y en la parte de abajo tenía otras dos argollas o dos anillos, y también había otros cordones que lo amarraban al cinturón del juicio. No me voy a tener a todos los detalles aquí, pero aquí está, yo les doy el resumen de lo que eso significa. El éfod significa atar, y el pectoral del juicio significa el pectoral de las decisiones. Era como una especie de bolsillo cuadrado, como decimos una cuarta o un palmo de ancho, así cuadrado, un palmo de ancho, un palmo de largo y un palmo de largo y ancho de la misma medida. Pero era doble, o sea que era algo que se podía cerrar y estaba hecho de todos estos materiales hermosos, como dice aquí. Harás asimismo el pectoral, versículo 15 del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro, azul, púrpura, carmesí y no torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Cada una de esas piedras representa una de las tribus de Israel, uno de lo que espiritualmente también nos representa a nosotros, hermanos. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino. Entonces, como les digo, esos cordones tenían que estar atados aquí a las hombreras del éfod, que eran de ónice, que estaban atadas al éfod, y el éfod significa atar, y tenía que estar atadas al cinturón del éfod también, para que estuviera pegada del éfod. ¿Qué significa, hermanos? El pectoral del juicio significa el pectoral de las decisiones. ¿Por qué no se podía separar del éfod? Miramos cómo lo dice. Aquí. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenza de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos, aquí da todos sus detalles, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos, versículo 24, en los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los extremos del pectoral en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro, o sea, hacia abajo. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del éfod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del éfod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. O sea, toda esta descripción que les acabo de dar, que parece un poco complicada, es únicamente describiendo que así como el éfod significa la justicia, también significa atar, quiere decir que las decisiones que se habrían de tomar en el gobierno de la iglesia, hermanos queridos, todas tienen que estar basadas en la ley de Dios. Entonces adentro estaban 2 piedras que se llamaban el Urim y el Tumim. Y el éfod, el pectoral tenía que estar amarrado por medio de sus cordones de trenzas de oro y combinadas con azul y todo. Debe ser una cosa de hermosura, muy bella, porque Dios dice que era de obra primorosa. Toda esa descripción es que ese pectoral tenía que estar atado al éfod por abajo, por arriba y por abajo, y que no se podía separar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que adentro del éfod había 2 piedras que llamaban el Urim y el Tumim, y así era como se tomaban decisiones.
pectoral del juicio también se puede traducir como el pectoral de las decisiones. Entonces, esto está lleno de significado. ¿Qué significa? Que cualquier decisión que se tome en el gobierno de Dios tiene que estar basada en la ley de Dios, mis queridos hermanos. Por ejemplo, Moisés, cuando estaba en el desierto, en el capítulo 18, Dios hablaba directamente por Moisés y todavía el pectoral no se había hecho, pero Moisés basaba toda su enseñanza al pueblo en la ley de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro del Éxodo, cuando el suegro de Moisés, Jetro, lo vino a encontrar en el desierto cerca del monte Sinaí, entonces en el versículo 13 del capítulo 18 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Recuerden que ese se llama el pectoral del juicio. Moisés tenía una autoridad como la de Jesucristo. Él era una figura de Jesucristo y todavía no se habían, estas vestiduras todavía no se habían hecho. Pero vamos a ver cómo procedía Moisés. Y en la misma forma como debe proceder el sacerdote cuando ya tenga el éfod y tenga el pectoral amarrado, atado al éfod por cordones de oro y de azul y de carmesí, etc. Aconteció al día siguiente que se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es lo que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. O sea que Moisés se basaba en la ley de Dios para tomar cualquier decisión. Eso es exactamente lo que significa el pectoral del juicio atado al éfod, que toda decisión tiene que estar basada en la ley de Dios. Sigamos aquí en el capítulo 28 del libro del Éxodo, mis queridos hermanos. Entonces dice, versículo 29, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. El pectoral del juicio, una vez más, es el pectoral de las decisiones. Sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante del Eterno continuamente. Entonces Jesucristo nos lleva en su corazón también, esto es figura de Él, y nos lleva como piedras preciosas para Él, porque Él pagó con su sangre por redimirnos, hermanos, y nos lleva también con nuestros pecados y nos perdona sobre sus hombros cuando entra a intervenir por nosotros, a interceder por nosotros ante el Padre. Entonces nos lleva sobre el corazón y nos lleva sobre sus hombros. Y pondrás, versículo 30, en el pectoral del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno, y harás el manto del éfod todo de azul. Entonces, ¿qué significa eso? Que una vez más, volviendo al pectoral, ahí estaba el Urim y el Tumim. Eran dos piedras, seguro dos piedras preciosas, no las describe aquí Moisés, no las describe, pero eso significaba, Purim significaba luces, Purim y Tumim, luces y perfecciones. Parece un plural de majestad, como luz y perfección. Quiere decir que cuando se consultaba a Dios si alguien era culpable o no era culpable, el sacerdote ponía su mano adentro porque el pectoral estaba cerrado por anillos de oro y de esos anillos salían los cordones que lo ataban al éfod. Pero el sacerdote podía meter la mano ahí y sacaba, sin mirar, primero se consultaba a Dios y sacaba una de las dos piedras. Si era Purim, significa luces. Quiere decir que estaba trayendo luz sobre que el que estaba, por ejemplo, siendo acusado era culpable. Y si salía el otro, que era el Tumim, significa perfecciones, significa que era inocente. O también el primero significaba sí, según la pregunta que se hacía, se consultaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía el poder de sacar esas piezas, esas piedras preciosas, para responder cuál era la voluntad de Dios, hermanos. En resumidas cuentas, significaba Urim, significaba sí, y Tumim significaba
no, cuando la pregunta era sí o no. O también cuando era una pregunta, como les digo, de un crimen o de alguna cosa que se había cometido o de un robo, cuando salía, si sacaba la primera piedra y se haría Urim, quiere decir luces, o sea que estaba iluminando el caso de que había culpa. Si salía la otra, perfecciones, quiere decir que la persona era inocente. Y así se juzgaba y se tomaban decisiones. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro del Proverbios, hermanos, capítulo 16 de Proverbios, ustedes encuentran en el versículo 33, que es el último versículo de ese capítulo. Proverbios 16, 33, la suerte se echa en el regazo. O sea, era una forma de echar suertes, pero Dios es el único que tiene autoridad para tomar esas decisiones. La suerte se echa en el regazo, o sea, acá en el pecho, más la decisión es, más del Eterno es la decisión de ella. O sea, Dios es el que hace que saque el Urim o saque el Tumim. Ahí está un ejemplo bien concreto en el libro de los Proverbios, mis queridos hermanos. Vamos a ver aquí, había otras partes de las vestiduras sacerdotales, que son el versículo 31, harás el manto del éfod todo de azul. Ahora, el manto tiene varios significados. Veamos en Isaías capítulo 66, por ejemplo, vemos que tiene un significado espiritual también, el manto. En capítulo 66 capítulo 61, creo que es, 61 de Isaías dice, Jesucristo leyó esta escritura en la sinagoga, 61:1 de Isaías, el Espíritu del Eterno, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. O sea que aquí el manto es un color azul, como el azul del cielo, muy hermoso, y significa manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, cuando una persona se llena del Espíritu de Dios, ahí está el manto simbolizado. Y también en el versículo 10 dice, en gran manera me gozaré, estoy leyendo 61 de Isaías, 61:10. En gran manera me gozaré en el Eterno, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Muy bien, volvamos al capítulo 28 del libro del Éxodo, donde dice, harás manto del éfod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. O sea, como una especie, perdone la comparación, como el poncho, que tiene una apertura y bien cosida para que no se rompa. Y en sus orlas hará granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor, y estarán sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante del Eterno, y cuando salga, para que no muera. Yo no sé exactamente qué significa eso, pero me atrevo a pensar que es una forma como de mostrar la solemnidad y el respeto con el cual el sumo sacerdote tenía que presentarse delante de la presencia de Dios. Y es como si uno entra en el aposento de alguna persona, de cualquier persona, si uno entra sin tocar la puerta, es una falta de buena educación. Yo me imagino que esto es una forma de anunciar que el sacerdote se acerca, como una forma de anunciar, una forma de cortesía espiritual, que él se acerca y suenan las campanas que están separadas por granadas en el manto cuando él va entrando al lugar santo o al lugar santísimo una vez al año. Me parece que es una forma como de cortesía y de respeto, de anunciar que va a entrar en la presencia de Dios.
no como quien entra sin tocar la puerta, como decimos nosotros, hermanos queridos, porque eran tiendas, tú sabes, ustedes saben, era una tienda. Dice ahora, versículo 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Eterno. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado, en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante del Eterno. O sea, Aarón, la figura de Jesucristo que llevó todos nuestros pecados, pero él nunca pecó. Y ese sello, esa grabadura de sello aquí en puro, de oro puro, una lámina de oro fino y grabarse en ella como grabadura santidad al Eterno. Es lo que nosotros tenemos que estar haciendo continuamente, hermanos. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, hermanos. Eso es la santidad. La santidad es la obediencia, como lo dice el apóstol Pedro aquí, si lo podemos ver por un momento en la primera epístola. La santidad es lo que nos aparta del mundo, hermanos. Son los 10 mandamientos. El que Dios nos perdonó los pecados, que son las transgresiones de los mandamientos, y la santidad es ofrecerlos. Dice aquí, por ejemplo, capítulo 1 de la primera epístola de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu que Dios da a quienes, a los que le obedecen, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea que nosotros tenemos que tener siempre presente, hermanos, como si tuviéramos ese sello aquí en la frente, que es donde Dios también pone sus leyes, santidad al Eterno, y esa escritura muy importante, hermanos, que está en segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10, creo que es. Vamos aquí. Dice, viviendo, capítulo 5, capítulo 10, creo que es, y versículo 5. Aquí está. Segunda Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es santidad. Negarnos a nosotros mismos, hacer morir el hombre viejo, crucificar nuestra carnalidad, hermanos, y no permitir que ningún pensamiento se apodere de nosotros para hacernos pecar, hermanos queridos. Entonces esto tiene profundo significado para nosotros también. Y veamos otra, aquí en el versículo 39 dice, y bordará una túnica de lino, aquí está, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamadora, que son las otras partes de la vestidura, y para los hijos de Aarón harás túnicas. Ya vimos que el cinturón, un cinturón es justicia y el que se pone encima de la túnica es fidelidad o verdad. O sea que todo esto está lleno de significado, hermanos queridos, para nosotros hoy. Y para los hijos de Aarón harás túnicas y también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino. Esta es la séptima parte que no está mencionada al principio. Yo les dije, aquí en el capítulo 28 nombra 6 partes que habría de hacer, pero la última 7 son lo que estamos leyendo aquí. Y les harás, versículo 42, de la séptima parte, para completar, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Cubrir desnudez significa pecados que son perdonados. O sea que no puede haber pecados ocultos, hermanos míos. Para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. O sea que no puede haber pecados ocultos, hermanos. Eso está debajo de la túnica, pero Dios ve el corazón y Dios sabe lo que tenemos por dentro, hermanos. Y el que se fuera a presentar delante de Dios en pecado moría, hermanos. Yo no sé si les he contado que ocurría tan a menudo que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios
y moría porque estaba en pecado, estaba cometiendo adulterio, quién sabe qué estaría haciendo, que decidieron amarrarle una cuerda al tobillo del sacerdote y si pasaba mucho tiempo lo sacaban jalado, porque seguramente había muerto en la presencia de Dios por estar en pecado. Y esto es lo que significa estos calzoncillos, estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran. O sea que tiene que estar desprovistos de pecados ocultos o de pecados que nadie sabe sino uno mismo que los está cometiendo. Por eso están ocultos a la vista de los seres humanos, pero no están ocultos a la vista de Dios. Entonces nosotros debemos estar limpios por dentro, hermano, y no ser hipócritas, que es lo que Dios aborrece, para presentarnos delante de Dios. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ahí vemos entonces una explicación, hermanos queridos, resumida. La palabra de Dios es inagotable, pero de todo el significado tan hermoso que tiene las vestiduras sacerdotales. Y nosotros debemos estar vestidos en esa forma, hermanos, espiritualmente, esperando nuestro destino eterno. Que Dios los bendiga a todos y tengan una feliz noche, queridos hermanos.